La característica de esta campaña es que de educación no se habla. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. La educación es un tema de debate público. Todos los días se publican notas, opiniones y reportajes de especialistas sobre la escuela y sus resultados. Los principales diarios del país dedican editoriales a la crisis educativa y los gobiernos toman el tema demagógicamente. Pero la gran ausente es la voz de las y los protagonistas del hecho educativo, estudiantes y docentes. Desde el aula es un podcast hecho por docentes que, además de enseñar y organizarnos por nuestros derechos, tenemos una propuesta de salida para la crisis educativa. Bueno, arrancamos un nuevo episodio desde el aula. Muy contentos hoy porque estamos con la mejor docente, la mejor de las docentes, la diputada mejor de del Frente de todo. Izquierda, referencia de la oposición a Baradel y a la burocracia sindical de CETERA, y ahora candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Bienvenida, Romina. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, bien, muy contentos de estar acá y obviamente, bueno, Romina es candidata y estamos en elecciones, por lo tanto, de lo que vamos a hablar hoy es de cuáles son las propuestas de nuestra lista, por supuesto, pero también de las otras listas respecto al tema educativo, ¿no? Ya que de eso se trata nuestro podcast, pero porque, bueno, ya venimos hablando muchas veces, se dice muchas cosas, se hace mucha demagogia con el tema de la educación, pero vamos a ver la realidad, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que vienen haciendo también, porque muchos de los principales candidatos y candidatas hoy en día son o han sido gobierno a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires hace más de una década, por lo tanto no se trata solamente de qué digo en las elecciones, sino que vengo haciendo hasta ahora. Claro, y capaz un primer tema tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Porque hay más o menos un cierto consenso de que la educación está mal, de que hay una situación de crisis, pero de quién es la responsabilidad de la situación, ya empezamos en un cierto contrapunto. Sí, mira, yo creo que hay dos temas. Por un lado, si ustedes recuerdan campañas anteriores, por ejemplo la del 2015 fue muy claro, distintos candidatos, distintos bloques tomaban el tema educativo incluso en sus propagandas televisivas, en sus spots. Competían quien era más derechista, ¿no? Atacando, por ejemplo, Massa con la famosa historia de los premios y castigos, planteando el tema de un presentismo brutal y de salarios diferenciados. En otro momento, todo lo que era Juntos por el Cambio, con ciertos especialistas en el tema educativo, que todo el tiempo hablaban de una nueva reforma educativa. Y ahora el tema no aparece prácticamente, aparece muy tangencialmente, aparece con una Patricia Bullrich hablando de justamente castigar a los docentes con la declaración de esencialidad, de servicio esencial para que atacar el derecho de huelga, lo mismo aparece por el lado de Larreta, pero tangencialmente, o con total descaro lo toma Leandro Santoro para criticar a Larreta de que no habría vacantes para los chicos, pero no aparece ninguno diciendo, bueno, vamos a darle una importancia al tema educativo, vamos a hacer tal o cual cosa, sea porque parten de que hay una crisis, o sea porque dicen, bueno, vamos a mejorar tal cuestión. ¿Por qué no? Bueno, porque en realidad todos tienen de alguna manera una fuerte responsabilidad, no importa si es el peronismo, en cualquiera de sus variantes, no importa si son los radicales, si es el macrismo, si son los frentes que unos y otros han hecho en distintos lugares, tienen una responsabilidad total que es muy fácil de encontrar si uno se detiene en esta debacle educativa. Entonces, nosotros partimos de que hay una crisis educativa, pero no en el sentido en que lo toma, por ejemplo, la derecha, que trata de culpar permanentemente a los docentes de esa crisis educativa, o incluso a sus sindicatos, o el peronismo que trata de disimularla, solo la encuentra cuando gobierna algún opositor, y entonces tratan de no hablar del tema. La característica de esta campaña es que de educación no se habla, ¿no? Sí, es cierto, se hablaba mucho más en otras campañas, pero por ejemplo, ¿no? Recién que decías lo de Massa, nosotros con Juan estábamos viendo, en 2015 fue esto que Massa proponía esto, bueno, no puede ser que los docentes que van todos los días
cobren lo mismo. Claro, el famoso que salario no. diferenciado. Exacto. Y bueno, hace, ¿qué fue? 2-3 semanas que Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires anunció este bono. O sea, nosotros ya tenemos presentismo, obviamente, ¿no? Pero anunció este bono de no sé cuánta plata, que lo gracioso 30.000 fue, pesos por cargo. por ejemplo, yo lo hablaba con mi mamá. Mi mamá, ¿qué entendió de lo que vio en los medios? Es un bono, se lo dan a los que no hicieron paro. No, le digo. Se los dan a los que no hicieron paro, se los dan a los que no se enfermaron. A los que se no lo dan tuvieron que llevar a los al que no hijo al tuvieron que llevar médico. al hijo al médico, tuvieron que ir al médico, a los que no se le murió un familiar. O sea, es una cosa. Entonces dijo, entonces no se lo van a dar a nadie el bono, dijo ella misma, ¿no? Pero bueno, evidentemente, primero, la cuestión está de que, bueno, ¿no? El panquequismo en un punto de masa que por ahí hoy no diría eso públicamente, por más que creo que lo sigue pensando, porque obviamente, por ejemplo, acá en la ciudad, la oposición al gobierno, que es el kirchnerismo, escandalizados, ¿no? Con este bono. Lógicamente. Mira, pero acá, por eso creo que lo primero que tiene que quedar claro es que ¿dónde está la responsabilidad de la crisis educativa? Y nosotros sí partimos de que hay una crisis educativa. Sí. Nosotros desde Tribuna Docente, desde el Partido Obrero, desde el Frente Izquierda, creo que es patrimonio común, de que hay una crisis educativa que tiene que ver directamente con el vaciamiento que se ha ido produciendo en la sucesión de gobiernos. Es más antiguo incluso que la última dictadura militar, pero podemos poner un corte en, bueno, la transferencia que se completó bajo la dictadura de servicios de escuela primaria a las provincias y podemos luego irnos rápidamente a estos 40 años, ¿no? Tenemos el famoso Congreso Educativo bajo el alfonsinismo que tuvo que ver con justamente crear las condiciones de las reformas educativas contra la educación pública, la avanzada de la Iglesia, el clericalismo, de la privatización, y esto de algún modo terminó conformándose en medidas y leyes que ¿quién las llevó adelante? El menemismo. Hay una continuidad. ¿Basado en qué? Bueno, en esas conclusiones de un congreso pedagógico que fue totalmente copado por los sectores clericales y privatistas, que la llevaron adelante con varias medidas claves. La primera fue la de la transferencia de los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todo lo que quedaba de educación nacional por fuera de las universidades fue transferido a las provincias en una ley del año 92. ¿Sí? Secundarios y terciarios. Secundarios, terciarios y también como se transfirieron lo que eran las viejas escuelas normales nacionales, en algunas de ellas había algunas primarias, algún jardín. Claro, lo de la primaria fue la dictadura. Claro. A la dictadura se pasó, claro. Las primarias puras, pero después quedaba un residual, que eran los que integraban las unidades académicas de estas escuelas normales nacionales, que tenían lo que era el departamento de aplicación. ¿Por qué? Porque bueno, ahí era donde practicaban los estudiantes del profesorado. Claro. Entonces, escuelas, algunas primarias, algún jardín, por ejemplo en La Matanza, el jardín de la escuela de Chegaray. Bueno, todo eso se transfirió justamente con esta ley de transferencia que, recordemos, porque aparte de muchas nuevas generaciones, fue una gran lucha que partió del Instituto Bernasconi, de acá de la ciudad, de los padres, de todo un grupo de docentes, y luego se generalizó. ¿Por qué? Porque las direcciones sindicales no tomaban este reclamo. Entraron tardíamente al tema y, por ejemplo, la CETERA, que estaba ya en ese momento dirigida por Mari Sánchez, entró para canalizar el reclamo, o intentaron canalizar el reclamo al tema de la transferencia con fondos. El famoso asunto de la transferencia con fondos. Que por supuesto la transferencia con fondos fueron fondos 1 año, 2 años, 3 años, pues se fueron licuando, chau, ya no hay más fondos. Y en ese punto las escuelas pasaron todas desde ese año a depender de las provincias, gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires. Luego, inmediatamente después de esto, ¿por qué era necesario esto? Porque era necesario hacerlo para luego poder avanzar con la Ley Federal de Educación. No se hubiera podido avanzar con la Ley Federal de Educación, que fue 1 año después, sin haber hecho el traspaso. Y la Ley Federal, en 2 frases, ¿qué hizo? Modificó la estructura tradicional de la escuela hasta ese momento, que era una primaria de 7 años, una secundaria de 5, la convirtió en le introdujo un tercer ciclo a la escuela general básica, que se empezó a llamar así, la escuela primaria, la famosa EGB,
Entonces tenía un primer ciclo, primero, segundo, tercero, otro segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, y el tercer ciclo era el séptimo grado, el octavo y el noveno, que de algún modo absorbió lo que era el primero y segundo de la secundaria. ¿Cómo lo venden? Bueno, que ahora ese tercer ciclo iba a ser obligatorio, hasta ese momento la secundaria no era obligatoria, y bueno, que esto iba a permitir una generalización de estudios y cambiaron brutalmente todo el concepto de los contenidos. Compraron la reforma educativa española y que ya había fracasado en España para esa época y, bueno, introdujeron toda esta modificación. Resultado. Que es lo que acá en la ciudad, y creo que en Neuquén, nunca se aplicó. Son las dos provincias donde no se aplicó el cambio de estructura. Claro. Sí, el cambio de contenidos, porque el cambio de contenidos fue avanzando de todas maneras, ¿sí? En esta estructuración de los contenidos. Sí, y lo que no fue en su momento se terminó de hacer con la NES. Por supuesto, con esto último. Entonces, ¿qué pasó? Estamos haciendo una súper síntesis. Lo que ocurrió fue que uno de los temas centrales no solo fue la estructura, sino el cambio de los contenidos. Entonces se primarizaron los contenidos y se pasó a una vulgarización, un vaciamiento cada vez más agudo de los programas de contenido de todo tipo, digamos. De la escuela secundaria. Y de la primaria también. Porque en la primaria también hubo un cambio de diseños curriculares muy fuertes, a tal punto que, se empezaron a imponer incluso como obligatorios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ciertos estudios que se habían hecho sobre la enseñanza en la lectoescritura, que eran estudios que no eran para generalizarlos, y de pronto toda la idea de la psicogénesis y de programas de planteamientos o de estudios que tenían que ver con una referente llamada Emilia Ferreiro, se convirtieron en obligatorios. Entonces, ¿qué pasa? Cosas que, después fueron criticadas hasta por la propia Ferreiro, diciendo que ella nunca pensó un plan educativo y mucho menos obligatorio, sino que eran estudios, aproximaciones, procesos. Bueno, o sea que la primaria fue el primer tema de modificación de esto. Lo que siempre dice mi vieja, ¿no? Que de algún modo, como era obligatorio usar ciertos métodos de prepo, que en muchos casos el maestro o la maestra detectaba que no servían para el avance en la lectoescritura de sus alumnos, empezaban a implementar otros métodos, pero como eso no lo podías declarar en la planificación ni en tu propia carpeta de trabajo, la maestra tenían dos, uno público, digamos, y uno secreto, que era donde ponían lo que realmente estaban haciendo para realmente avanzar en esto, ¿no? O sea que hubo un ataque brutal a la escuela primaria y un ataque brutal a la secundaria. Entonces, la primarización de los contenidos no fue solamente de los contenidos de la educación secundaria, sino que también fue un retroceso en muchos aspectos en la primaria. Bueno, esto es el gran punto de inflexión del cuadro general educativo. Luego, ¿qué pasó? Esto ha sido muy catastrófico. En el medio hubo enormes luchas docentes, pasando por arriba de la burocracia, exigiendo la eliminación de la ley federal, la derogación. Recuerdo un gran congreso educativo que armó el SUTEBA, me acuerdo, en Parque Sarmiento, donde el grito final de toda la docencia era la derogación, mientras la burocracia trataba de decir, no, pidamos la suspensión de la ley. Bueno, se puso de relieve que esto solo era deterioro, era destrucción del sistema educativo, y entonces después de 2001 y demás, ¿qué ocurre? La llegada del kirchnerismo trata de emprolijar un cuadro que era de un desastre, a tal punto que no había ni equivalencias para que un estudiante que se mudaba de provincia tuvieran claro un sistema de equivalencias entre las estructuras, porque se permitía que hubiera distintos tipos de estructuras de acuerdo a la provincia. Entonces, un pibe venía de Formosa a Buenos Aires y tenían que improvisar en cada situación de cada pibe. Todo eso fue enfrentado con enormes luchas, autoconvocatorias, nuevas direcciones que desplazaron a la burocracia, movilizaciones del movimiento estudiantil, que fueron acotando parte de estas reformas, que se le fueron poniendo freno, nunca pudieron ir a fondo en esta destrucción que terminaba, recordemos, en la municipalización.
Que eso, justo charlamos, ahora lo propone Grindetti en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es el candidato de Bullrich. Exacto, el candidato de Bullrich. Él está haciendo campaña por la municipalización en la provincia. Bueno, fue muy fuerte el freno que se le logró poner a la municipalización, porque ustedes imagínense si ya la provincialización educativa es el resultado de un deterioro muy agudo, la municipalización ya es extrema, porque además se pierde todo parámetro de profesionalización sobre el tema educativo, tanto a nivel docente como a nivel de los contenidos y de lo que se pretende desenvolver como un proceso de enseñanza a los estudiantes. Y además, perdón, para que se entienda bien la crítica, porque implica una desigualdad muy fuerte, ¿no? Entre, es decir, aquellos municipios ricos y municipios pobres y la educación que se puede brindar en cada lugar. Totalmente, porque justamente al revés de esto, nosotros, ¿qué planteamos? Nosotros, como primera medida para salir de esta crisis, planteamos la nacionalización del sistema. Y ahí, ahora lo desarrollo un poquito, pero quería decir esto. En 2003, justamente, cuando asume el kirchnerismo y demás, que tratan de ir cooptando distintos sectores de lucha, se plantean, digamos, una reforma educativa que es la Ley de Educación Nacional, que es del año 2006, y nosotros fuimos muy críticos de esa ley, también de la de financiamiento educativo. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Nacional solamente toma como nacional el nombre de la ley. Nunca más se volvió al ámbito nacional la responsabilidad directa sobre el sistema educativo inicial, primario y secundario. Claro, el Ministerio de Educación Nacional es un ministerio sin escuelas. Sigue siendo el mismo ministerio sin escuelas de Menem. Exacto. Y con la municipalización, el ministerio de la provincia sería un ministerio sin escuelas. Sí, es difícil una municipalización total, pero efectivamente sería un deterioro mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto nacional de educación solamente atiende la situación de las universidades nacionales y muy parcialmente alguna línea de, por ejemplo, infraestructura que cada tanto cae sobre alguna provincia. Y en materia salarial solo dos aspectos: el incentivo educativo, el incentivo docente, el famoso FONID, que es una cifra en negro, que recordemos lo implementaron para cortar una lucha que era el reclamo de un aumento salarial de verdad en todo el país. Este FONID es en negro, no lo cobran los jubilados, se cobra a cuentagotas porque siempre vamos a algunas cuotas atrasados. Sí, incluso ahora, que por lo menos acá creo que en Provincia también se generaliza mucho por la miseria salarial, el trabajo de más de 2 cargos no se cobra más. Por supuesto, la modalidad FONID implica hasta 2 cargos o el equivalente en módulos. Entonces, es en negro. Y lo único otro que pone el gobierno nacional y que lo sigue manteniendo, o sea, no digo esto del menemismo, lo digo de el kirchnerismo, el gobierno actual del Frente de Todos, en el medio, por supuesto, pasaron los macristas, mantienen exactamente esta estructura, pagan el Fondo de Compensación Salarial, que es otra cifra en negro, que es la garantía, para aquellas provincias cuyas paritarias dejan el salario de bolsillo, no el básico, el de bolsillo, por abajo de ese mínimo garantizado nacional que se firma en la paritaria nacional solo para el cargo de maestro de grado. Recordemos, solo para el cargo de maestro de grado. La estructura educativa tiene un montón de otros cargos que no tienen garantía y no se fijan en la paritaria nacional, pero en ese cargo de maestro de grado, donde hay una diferencia entre la paritaria de la provincia y ese mínimo garantizado, hay 8 provincias, más 9 porque tuvieron que incluir Chubut, porque era la provincia del norte. Chubut finalmente quedó por abajo, lo tuvieron que incluir en este fondo de compensación, lo cual habla de la debacle general. Esa otra cifra en negro en la diferencia que queda entre lo que acuerdan en la provincia y ese mínimo garantizado. Es lo único de lo que se encarga la nación. Por eso, cuando nosotros hablamos de la nacionalización educativa, y esto es clave en nuestro programa, en nuestro planteo, lo hemos hecho tenemos nuestros proyectos de ley al respecto y es la bandera de arranque de cómo reorganizar la educación,
No decimos tampoco renacionalización, porque también sería falso. Nunca hubo un sistema nacional pleno, ni funcionando bárbaro, ni es que el viejo sistema antes de la transferencia era ideal, había millones de falencias. Entonces nosotros hablamos de una nacionalización real del sistema educativo, donde el presupuesto nacional justamente tenga el peso de garantizar la educación como corresponde, con la infraestructura, con la escuela, con la vacante, con el salario docente, igual por supuesto la canasta familiar, en todo el país, en cada rincón, no haya ninguna diferencia en ese sentido, ninguna desigualdad, no ninguna diferencia, y por supuesto sí reconociendo ciertas particularidades locales. No hablamos de que cuando uno nacionaliza entonces vas a dejar de atender los temas o algunos contenidos que tengas que atender de carácter local. O eliminar, por ejemplo, la educación bilingüe en No, las para comunidades nada, originarias. de ninguna manera, ni la educación intercultural, ni nada de todo eso que hay que mantener incorporado. Pero la nacionalización te garantiza igualdad en cada rincón del país, te garantiza que no se caiga una provincia cada año. Vieron que todos los años hay alguna provincia que queda salida del mapa. Está allá por las consecuencias de este vaciamiento, te garantiza un salarios docentes iguales en todo el país que alcancen, justamente, que estén igual a la canasta familiar, lo cual no quiere decir que alguna provincia que tiene un adicional por zona o lo que fuera, Un eso costo de vida más. debe ser reconocido, por supuesto, incorporado, y por lo tanto un estatuto nacional. Volver a un criterio de derechos nacionales que hoy no hay y que la burocracia sindical está tratando de meter, la dirección de CETERA y otros, detrás de la idea de un convenio colectivo de trabajo que no se sabe ni qué contiene, ni por qué, ni a dónde apunta, ni cuál es el verdadero contenido. Por algo hablan de la cáscara y no del contenido, y nosotros que advertimos que lo que seguramente traen bajo ese poncho es darle a todo la precarización de los programas socioeducativos, de este trabajo por contrato, un marco legal de aceptación nacional. Entonces tenés que modalidad de, y bueno, la del trabajo estable en docentes, que dependerá de cada estatuto, y también una X indeterminada cantidad de contratación transitoria con carácter legal y no ilegal, como lo denunciamos hoy. Claro, hoy tenemos una cantidad para quienes no son de educación, una cantidad de trabajos que se van incrementando. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, los docentes de jornada extendida, ¿no? Que es un programa que se implementó para primer año o para primero y segundo, depende de la escuela, donde 3 veces por semana los chicos a contraturno tienen teatro, ¿no? Entonces te lo presentan como está buenísimo. Tienen clases de apoyo, tienen teatro, tienen esto, tienen aquello, les dan el almuerzo, no sé qué. Pero, bueno, no vamos a discutir ahora el programa en sí de jornada extendida, que es una mentira en general, pero esas personas que son docentes, cumpliendo roles docentes, no están en el estatuto docente. Entonces, como dice Romy, con este invento de un nuevo convenio colectivo, quizá en vez de meter a esa gente en el estatuto, que es lo que habría que hacer, Que lo que debería van a decir, pasar. no, bueno, entonces están las diferentes categorías laborales, ¿no? Sí, el contrato a término, en nombre de la flexibilidad, el contrato a término para también programas que los presentan como eventuales y después los terminan haciendo sistemáticos, como el plan con el programa Fines y otros, que nosotros entendemos que por supuesto tiene que haber una oferta para la población joven y adulta, pero que lo ideal es que sea una oferta en los CENS, en forma sistemática, con edificios como corresponden, con docentes que puedan tener su continuidad y su estabilidad laboral, y que se den todos los mecanismos para que justamente pueda haber un acercamiento y no este proceso de una educación tan precaria como el trabajador de la educación que se contrata en esta modalidad, y por eso este pase a planta, digamos, esta incorporación al estatuto de todos los programas que andan dando vueltas, para nosotros también es parte de nuestro programa, y también que justamente muchos de estos programas que se presentan como apoyo frente a la crisis educativa de la pandemia, por ejemplo, que se vislumbró en la pandemia, nosotros sabemos que es muy anterior y que por supuesto sus efectos persisten, también tienen que ser incorporados en forma permanente. Por eso la idea de una pareja pedagógica, por ejemplo, porque la pregunta es típica, ¿cómo salimos de la crisis? Bueno, nacionalizando, colocando el tema de la incorporación al estatuto de todos los compañeros y los programas y articulándolos con la educación formal, porque
todo este festival de cosas por fuera de la educación formal no refuerzan la educación formal, necesitamos reforzarla justamente y que vayan ahí los recursos que no están, porque si no hay mucho de demagogia y poco de contenido real. Materialidad. Y el otro tema es esta idea de la pareja pedagógica para que todos los programas que hay de apoyo que son eventuales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tuvimos los programas ATR, tuvimos el programa Forte, ahora de nuevo, para tratar de alguna manera de que los alumnos aprueben las materias que están adeudando. Ahora, nosotros entendemos que esa idea de un profesor de apoyo que ayude, que no es para hacer una rúbrica de un contenido que quizás no se incorporó, sino que debería ser para garantizar un verdadero proceso de aprendizaje, incorporado como un segundo docente permanente en las materias, por ejemplo, los espacios curriculares más complejos, digamos, para ir avanzando que quizás en todos, pero más complejos, pero y sobre todo un segundo maestro en la escuela primaria también. ¿No? No en los grados numerosos, porque nosotros tenemos maestro de apoyo hoy, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, cuando el grado excede los 39 alumnos. Bueno, no quieran saber la cantidad de grados que hay con más de 39 alumnos en las escuelas primarias de La Matanza, por ejemplo. Una cantidad, y tenemos escuelas con 16, 12, 14 maestros de apoyo. Quiere decir que tenés todos esos grados con más de 39. Más de 39 alumnos. Pero no queremos eso, queremos un segundo maestro, justamente un maestro de apoyo, que esté en los grados incluso más chicos, porque se necesita una educación personalizada en el cuadro de crisis social que hay, más todas las consecuencias de esta debacle educativa. Necesitamos justamente tomar estas medidas que no pueden ser provisorias, tienen que pensarse por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Bien, entonces, como un primer capítulo, digamos, está el problema de la nacionalización del sistema educativo, el tema presupuestario, una cuestión, el tema ligado a eso de los derechos y las condiciones salariales y laborales de los docentes. Y después pensaba otro tema que aparece como latiguillo, que acá sí creo, aunque por ahí con palabras distintas, compartido de lo que sea Juntos por el Cambio del peronismo, que es que el problema de la escuela, uno de los problemas de la escuela es que está desvinculada de las necesidades del mercado de trabajo, el mundo laboral, o del sector productivo, por ahí dice el kirchnerismo. ¿Qué frente a eso? Bueno, mira, ahí hay muchos aspectos que hay que abordar. Por supuesto que lo primero que hay que plantear es que ellos lo que presentan como una salida para eso, o lo que les interesa detrás de esa enunciación, es reforzar la formación de una mano de obra barata, que lo primero que quieren hacer es moldearla para que se reconozca a futuro como una mano de obra barata, flexible y precaria. Ese es el primer concepto. Cuando Bullrich, el exministro de Educación, planteó que había que formar a los estudiantes para trabajos que todavía no existían, no lo decía porque es un gran amante del futuro, lo decía en función de esta idea de una formación que no tiene que ser en contenidos y en formación integral sólida, sino alguna superficialidad procedimental, lo que ellos le llaman las competencias, las famosas competencias, las habilidades blandas, una cuestión superficial de adaptación, y después, bueno, una práctica laboral que con eso les alcanza. Entonces, la práctica laboral, que bueno, es una casa de comida rápida, es tenemos los ejemplos en un la ciudad empleo que son precario, el terribles. hotel famoso, ir a barrer un hotel, ir a hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con una formación laboral real, sino que tiene que ver con con una adaptación, un formateo del cuanto antes mejor. Del estudiante a un futuro. Porque en el pasado, ¿cómo se hacía esto? Cuando una fábrica quería contratar a un obrero, ¿qué hacía? Tenían toda su escuelita. Entonces vos contrataban al obrero y el obrero estaba 15 días, un mes, en la parte de la escuelita donde lo formaban en un cierto oficio, una cierta tarea. El sostenimiento de eso correspondía a la patronal. A la patronal. O las escuelas técnicas tenían en su interior sus tornos, sus instrumentos para esa formación.
Bueno, hoy mucho de eso está derruido. Algunas los han conquistado con lucha y demás, tener los elementos, o sea que muchos de los elementos prácticos, cómo se desarrollan las tareas, existen. Ahora, por supuesto que quieren, digamos, quitarle a la fábrica y a las patronales ese costo, digamos, entre comillas, de la formación del futuro trabajador, pero además lo que necesitan es una mano de obra rápida, que salga formateada para esa empresa, no para otras. Entonces, ahí está el problema de que si vos subordinás la formación de un estudiante, por ejemplo, a los contenidos que necesita una empresa de telefonía, como se había hecho en su momento en Córdoba, o el reclamo de Toyota de X cantidad de gente. Bullrich estuvo en la escuela de Pablo Roca, bueno, de Techín, claro. y decía, este es el modelo a replicar en todo el país. Claro, el modelo a replicar. Hay todo tipo de problemas con esa escuela, como por ejemplo hay problemas ahora con la escuela privada, que depende de Mercedes-Benz. Pero el punto es que ni garantizan que todos los estudiantes de esa escuela tengan salida laboral en la correspondiente fábrica, ni garantizan una educación integral que haga que ese estudiante pueda luego trabajar en otro lado. ¿Se entiende por qué? Porque la formación es solamente para ese solo arco. Entonces, sin hablar de que la educación no solamente tiene que ver con ir a trabajar, ¿no? Lógicamente. Sí, pero además, pero porque no solo que no tiene que ver solo con el trabajo de ese tipo, sino que el trabajo es innumerable y justamente nosotros somos partidarios de una formación profunda e integral en lo más avanzado del conocimiento científico, técnico, integral, también artístico, lingüístico, etc. En una formación integral profunda que justamente sobre la base de esa formación luego va a haber una capacidad y un abanico de trabajo amplio. Sin esa formación, sin esos contenidos, no solo la cuestión conductual, digamos, después todo se hace más difícil. Entonces, y ojo, el tema de la pasantía aberrante de Soledad Acuña y Larreta no es solo de Soledad Acuña y Larreta. En la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país, las escuelas técnicas, el tema que acá se aplicó en todas, pero las escuelas técnicas tienen un 7º año de prácticas profesionalizantes. Que el problema que hay es que como de verdad el modelo que quieren implementar tampoco va a fondo, porque también a veces ni siquiera las empresas quieren cargar con el tema de tener a los estudiantes, porque en algún caso les sirve mucho como mano de obra barata, pero en otros casos a veces ni siquiera. Tampoco hay dónde ir a hacerlas, entonces hay una práctica profesionalizante que es una estafa completa. Por ejemplo, el municipio de La Matanza tiene un montón de pibes que supuestamente están haciendo una práctica profesionalizante haciendo pavadas en distintos lugares. Entonces es también una estafa importante. Y vos podrías hacer una cosa formativa de ida y vuelta, pero que, digamos, justamente no es el objetivo de estas orientaciones, ¿no? Porque hay experiencias de una buena articulación que no tiene nada que ver con convertir a los pibes en mano de obra barata. No, y también hay un tema ahí, me parece, que a mí me interesa porque tiene que ver con cómo se articula el programa educativo con un programa más general para sacar a Argentina en la crisis, porque también hay un diagnóstico medio interesado de, bueno, el problema de la desocupación, de que los pibes no consiguen laburo es porque están mal capacitados. Y no que finalmente el problema es que hay una industria atrasada que no invierte, que la clase capitalista no genera trabajo. Entonces, ahí también me parece que importa señalar eso y pensar en una situación tan crítica como la de nuestro país hoy, con la mitad de los pibes pobres y una, digamos, catástrofe social en todo sentido, ¿cómo se hace para transformar la educación positivamente al mismo tiempo que uno resuelve todos estos problemas? Porque si no, podemos correr el riesgo de quedar en un planteo medio idealista. Claro, que vamos a transformar la educación sin transformar lo demás, digamos. No, ¿Cómo claramente, se articula esto en lo general? No hay manera de
porque justamente para poder hacer una reforma educativa y sacar a la educación de esta crisis en la que está en un sentido real positivo, como el que nosotros entendemos, tiene que ser de la mano también de una intervención de las y los trabajadores, de los estudiantes. Por eso nosotros también entendemos que una reforma, digamos, integral tiene que incluir indudablemente un congreso educativo, la participación de los docentes, de los padres, de los estudiantes, fijando claramente los objetivos inmediatos y los objetivos de largo plazo, y eso tiene que venir de la mano de una reorganización integral de la economía. Obviamente, vos no podés pensar en que vas a poder hacer una modificación de fondo en la educación secundaria, en la educación técnica, si no tenés tampoco a dónde esa mano de obra luego esos estudiantes van a ir a trabajar y a desarrollar sus tareas, o que no van a tener acceso a la universidad o a los estudios superiores porque también está vaciado o se pone un recorte, o el cuadro general es de una precarización fenomenal. Y si ustedes ven, hay una demanda enorme de los estudiantes, por ejemplo, en las escuelas técnicas o en las escuelas en general la matrícula rebalsa las posibilidades, o sea que hay incluso en ese sector, digamos, con mucha articulación a una salida laboral más de tipo industrial o de la construcción o de ciertas actividades, un gran interés de formación. Ahora, el punto es luego que hay, ¿no? ¿A dónde luego van a desenvolver todas esas capacidades? Por eso para nosotros hay una ligazón completa entre el objetivo y la función y el objetivo y la razón de ser de un sistema educativo, y también el tipo de sociedad que estás construyendo y los intereses que se privilegian, ¿no? Tenemos que cerrar, pero que no quiero que nos vayamos, nos tenemos que ir a una marcha, además. ¿Podemos hablar 2 minutos de la propuesta de Milei? Porque obviamente hablamos de quienes son los responsables directos porque han gobernado. Obviamente Milei representa a la misma clase capitalista que ha gobernado el país, pero él hay que tiene... demostrarlo, digamos. Claro, bueno, y él además tiene, en este último tiempo aparece la propuesta de los vouchers, que Juan escribió una nota, después la dejamos en la descripción para que la puedan ver, pero también el tema de la obligatoriedad, ¿no? Estuvo debatiendo, diciendo, bueno, en esta onda libertaria, entre comillas, de que el Estado nos tiene que dirigir la vida, que por qué nos tiene que dirigir, obligarnos a ir a la escuela secundaria. No sé si puso en tela de juicio toda la obligatoriedad o la secundaria, ya no me acuerdo. Pero si podemos tomar 2 minutos para hablar de eso y... Mira, en una sociedad, digamos, con un gobierno de trabajadores y demás, probablemente no haga falta considerar que la educación sea obligatoria, porque seguramente tendremos un desarrollo social que permita también que sea una obviedad, un cierto proceso de formación, y que incluso haya varias alternativas que se puedan desenvolver. En el estado de cosas que tenemos, la educación, una de las funciones de la obligatoriedad es que los gobiernos no se puedan hacer los distraídos con la educación. Claro, no es tanto una obligatoriedad para los padres, sino para los gobiernos. Hoy ya en general, no, digamos, hay muchos temas por los cuales no hay una obligatoriedad real de que no hay deserción o que tenés una escolarización del 100%. Mentira, hay deserción en todos los niveles. Ahora, eliminar la obligatoriedad es para que los gobiernos digan, entonces no tengo por qué invertir, que cada uno se financie como pueda la educación que quiera, bueno, que la resuelva. Y eso va enganchado, lo cual es muy grave, eso va enganchado con todo el tema de la privatización. Por supuesto que plantean arancelar la universidad, plantean exámenes de ingreso. Examen de ingreso, era una cuestión de desmantelamiento de algo que ha sido una conquista en nuestro país desde 1918, de la reforma universitaria, pero el otro punto es que quieren avanzar con el tema de las escuelas voucher, que es una privatización encubierta. Entonces, ¿qué quiere decir lo del voucher? Que a cada familia por hijo le entregarían una suerte de cupón, ese es el voucher, con el cual dicen, bueno, yo este cupón que vale tanto, vale una educación básica, voy a la escuela que quiero, sea privada, pública, la que fuera, la que más me gusta. Bueno, lo que va a pasar con eso, porque ya no estamos diciendo algo que no ocurre, es algo que ocurre en Estados Unidos, que ocurrió en San Luis durante bastante tiempo y que fue un fracaso rotundo,
es que obviamente las privadas te dicen, bueno, por esto le doy un servicio básico. Usted quiere realmente todo lo que acá tenemos, que ya sabemos también que es puro marketing y propaganda, tiene que pagar una cuota extra. Si no, acá no va a venir. Segundo, el punto es que justamente eso desfinancia la escuela pública y convierte a la educación pública en un claro circuito de educación para ricos y para pobres, y una educación, digamos, donde se va, cada vez en los lugares donde hay mayor grado de pobreza, Sí, mayor diferenciación. una mayor diferenciación, porque tenemos una escuela todavía más derruida, ¿no? Entonces, eso no va, pero además ya ha fracasado, quiero decir, es parte de ideas viejas, no hay nada nuevo acá, ideas viejas de fracaso completo, y que, bueno, tienen el peligro de justamente el desmantelamiento de la educación y el derecho a la educación, que muchos no lo registran porque lo dan por hecho. Como sabemos que vamos a la escuela y que vamos a la universidad y que vamos al terciario, lo damos por hecho, que es algo que no ocurre en otros países y que Argentina todavía marca un diferencial en ese derecho conquistado que no nos lo regalaron. Es un derecho que hemos defendido a capa y espada cada una de las generaciones. Entonces, me parece que vale la pena colocarlo fuertemente. Bueno, muchas gracias, Romina. Nos tenemos que ir. Bueno, pero antes de irnos podemos mencionar que tenemos un montón de candidatos, docentes, estudiantes en nuestras listas. Nuestra lista es la lista Unidad de los Luchadores y la Izquierda. Dentro del Frente Izquierda hay una interna. Nuestra lista está encabezada a presidente y vice por Gabriel Solano y Vilma Ripoll. En todas las jurisdicciones, todos los niveles, tenemos cantidad de docentes. Estudiantes, docentes. Estudiantes. En la Comuna 11. Por ejemplo, yo soy candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos... Amanda Martín, que es la secretaria adjunta de ADEMIS, es candidata a Legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Gaby Meglio, Juan Manuel Valentín, Patri Jure, Norberto Calducci, por mencionar algunos. Todos son candidatos en nuestras listas de distintas provincias. Y bueno, creo que acá en nuestra lista justamente hay no solo un programa educativo integral, sino una intervención cotidiana en defender y en luchar en defensa de la educación pública y también en defender la lucha por recuperar nuestros sindicatos, que es una lucha que a veces es gris, a veces con altos, con bajos, pero no es declamación. Nosotros lo hacemos, construimos y hacemos esa tarea, que es una gran diferencia con la otra lista del Frente Izquierda, con lo cual creo que tenemos acá en nuestra lista un voto para que se coloque. Vamos con todo, con Romina y con todas las compañeras y compañeros docentes de todo el país en la lista Frente de Izquierda. Nos vemos.